esto es bien importante. Realmente cuando se trata de escuchar información, enseñanza trascendental, enseñanza que realmente tiene que ver con el ser, con nuestra persona, con nuestra vida, con la vida de los demás. Realmente la gente no asiste a algún lugar, van a decir, bueno, pues es que en todas partes se habla de la persona, no se habla del ser, prácticamente en ninguna parte se habla del ser, porque nadie conoce el ser, en realidad. Y tampoco conoce bien de la vida, tampoco conoce de la muerte, ni de la vida ni de la muerte. Nadie lo conoce en realidad. Entonces, cuando se trata de hablar de asuntos así, de temas así, como decía, trascendentes verdaderamente para el ser, para la vida, la gente no se acerca. Y no se acerca porque inconscientemente tienen marcado allí pues se pudiera llamar destino. No propiamente el destino que desde lo alto disponen en cada vida, porque cada una de nuestras vidas desde lo alto nos disponen con un destino a vivir y prácticamente nadie lo sigue. Decía yo en una enseñanza anterior que de las parejas el 85% nadie sigue su destino de pareja, es decir, se unen con otra persona fuera de destino. El 85% de las personas a nivel mundial. Entonces, desde ahí, un destino marcado no lo viven las personas. Y luego, si el 15% lo vive, resulta que le falta información, le falta conocimiento para poder asentar la experiencia de su vida. O sea, la que vive en ese momento, ese 15% debe asentar la experiencia en su alma, que se grabe en el alma. Cuando es por destino, se graba en el alma, pero como le faltan fundamentos de conocimiento, de información, precisamente le faltan bases de conocimiento, un sustento para lo que pudiese asentar. Pero como no tienen bases, no tienen conocimiento, verdaderamente conocimiento, la verdad, porque la verdad es compañera del conocimiento. Un conocimiento sin verdad es un bagaje, pues hay otra palabra que se conoce como que gabazo. Bagaje y gabazo es lo mismo, pero no más que gabazo se oye muy feo. Entonces le ponemos bagaje, que es solamente una materia sin sustancia, materia sin jugo. Es como el gabazo de la naranja, pues no tiene jugo en realidad. Entonces es la experiencia de la vida de las personas de ese 15% no tiene sustancia, es decir, no hay un conocimiento de base incluso para que eso que construya o que construye se asiente. No hay base ahí. Entonces, la vida de ese 15% también se desperdicia y no hay evolución. Y a lo que venimos a este mundo es a evolucionar, realmente, es evolucionar. Después de la concepción de la espiritualidad o espiritualización, está el evolucionar. Evolu, que significa trascender precisamente, y nar, que significa avanzar. O sea, trascender, avanzar. Trascender avanzando. Pero, como digo, no se avanza, por lo tanto no se trasciende. Y la humanidad está estancada. Ya lo saben aquí los que pertenecen a la Orden del Magisterio Real, que la humanidad está estancada. Tiene miles
y miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles. Eso se repite. Esto yo soy el que suelo estar repitiendo. 7 veces lo hizo. Porque el número 7 es un número muy importante. Cuando se habla del número 7 o se habla con connotación con el 7, ya implica que haya cuando se va a hablar de ese número con esa connotación, que haya espiritualidad. Pero como yo soy el que soy, es el que está hablando, entonces haberlo dicho eso 7 veces, dándole una connotación como se le dio, va a hacer que ya no sean tantos miles. ¿Sabían? O sea, está diciendo miles y miles y miles. Entonces, cuando yo soy el que soy, habla así. Él lo que ya no quiere es que sean tantos miles. O sea, miles de años estancada la humanidad. Si lo digo así es porque ya no quiere que hayan miles. Ni siquiera quiere que haya miles de días. Menos cientos de miles de días. Es decir, él lo que quiere es que se acorte ya este proceso de evolución que ya le cansó a la humanidad, porque la humanidad está cansada, cansadísima, pero también desde lo alto están cansados. O sea, nadie se pone a pensar que desde lo alto rige nuestra vida. Cada acto que realizamos lo tratan de regir, pero como nos dieron libre albedrío, dijeron: yo no me meto. Así la situación. Anoche hablaba con una persona y me decía: bueno, pero ¿por qué si Dios pues es todopoderoso y es toda bondad, todo amor, permite que el ser humano se esté matando a sí mismo? Es lo que decía él. O sea, ¿por qué permite tanta injusticia? Y yo creo que pues todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? Pues todos los narcos que andan ahí matándose a sí mismos y matando gente, mucha gente en meses pasados, y los políticos que de igual forma están peleándose a sí mismos para ver quién agarra la mejor tajada del pastel, que es el pastel, es el trabajo del ser humano. El pastel es el trabajo del ser humano. El ser humano trabaja pues para su sustento, sin embargo gana poco para lo mucho que trabaja, y los que más ganan más pagan. Ustedes saben, impuestos, ¿no? Incluso los que ganan poco también pagan impuestos, porque a los empleados, fíjense ustedes, a los empleados de una fábrica les dan un mísero sueldo y le quitan un porcentaje de impuesto. Es ridículo. El empleado no lo sabe, pero el patrón sí lo paga y gana una miseria. ¿Creen que eso es justo? Que están 12 horas, algunos, que la ley dice que 8, pero no se respeta. La ley del trabajo no está respetando los horarios, las horas que un trabajador debe de, valga la redundancia, trabajar. Porque más allá de 8 horas, incluso de 6 horas, el cuerpo está cansado. El sistema nervioso está cansado. El cerebro está cansado. Digo el cerebro porque a las funciones mentales se les atribuye el cerebro, pero no nada más es el cerebro. Es el sistema nervioso, es la médula, son todos los órganos con las funciones mentales que se alteran o se desgastan por exceso de utilización, por exceso de uso. En fin, son puras injusticias. Y el ser humano, bueno, pues con tal de vivir, pues no le hace, porque si acaso me pongo yo al brinco
con los dirigentes, con los gobernantes, pues me atrapan y me meten a la cárcel y me refunden ahí. Mejor prefiero vivir acá afuera, aunque sea maltratado, humillado, porque es una humillación. Pues mejor me quedo así. Y dicen ellos, pues qué bueno, ¿verdad? Y qué bueno que tomes esa actitud, porque cuando sepa que avientas un volantito subversivo, vas a ver lo que te hago, ¿verdad? Entonces, o si vas a la televisión, ustedes saben que las televisiones están compradas. Sacan nomás lo que quieren sacar. Y aunque saquen cosas horrorosas, horripilantes de lo que hace el gobierno, nadie hacemos nada. Nadie hacemos nada. Porque ya hay algunos que hablan cosas horrorosas, ponen en manifiesto, ponen en claro lo que hace el gobierno. Todo lo que se roba. Y sin embargo, no hacemos nada. Cuando dice un comentarista de televisión las cosas que dice en contra del gobierno, ¿por qué afuera no está el comandante, el jefe de policía, el ejército, para que se lo lleven? ¿Verdad? Porque también lo respetan al comentarista. Tú dile, tú di, y que la gente sea consciente de lo que somos, pero como quiera, no nos puede hacer nada. Nosotros tenemos las armas. Entonces, tú di, no importa. No está afuera esperándote alguien de nosotros, de la policía, para atraparte. No va a estar nadie. Entonces, es una jugada nada más. Utilizan a los comentaristas de diferentes centros de noticias para decir cosas fuertes en contra del gobierno, pero como quiera, no le hacen nada al comentarista. Antes, cuando con Benito Juárez, pues a Loco Valdés se lo querían meter a la cárcel. ¿Se acuerdan? Sí. O sea, antes, o Margarita, ¿cómo dijo? Margarita Maza de Juárez, algo dijo ahí medio chusco, y pues cuidado porque ya le andaba al pobre, ¿no? Ya me lo agarraron de las cejas así. No de los cabellos porque ya no tenía, no es que lo agarran de acá. O sí, de acá, los que sí tienen pelo largo, ¿verdad? En fin, o sea, antes sí pues le llamaban la atención, al menos a los que decían algo en contra del gobierno. Ahora ya no pasa eso. Y sí se habla. Ayer me decía alguien, oye, fíjate que escucho lo que dice un comentarista en las noticias, pero fuertes, de un funcionario público de acá y de allá, y que se robó tanto y que antes no tenía, era un pobretón antes de entrar a la política, ahora es un ricachón, ¿verdad? Pero pues con quién no le hace nada, estás diciendo santo y seña y no le hace nada. ¿Cómo está la cosa? Todo es una confabulación. Están confabulados. Todos están confabulados. Entonces, pues, ¿qué hace uno? Pues, yo no tengo ni una pistola, ni quiero tener, ¿verdad? Y yo creo que nadie, aunque sí debiera, porque pues también hay muchos ladrones que hasta los botes de basura se llevan y no se los venden a los que venden botes de basura. Aquí están, de aquel ladito hay una refaccionaria, a un ladito hay uno que compra botes de basura y luego robados, pero bueno, que no, y no los venden, se arriesgan los que lo roban y luego les pagan 50 pesos, cosas así, una cosa mísera, ¿no? Pero los otros ya se llevaron un carmota, los que se lo robaron, que es un bote de basura, ¿no? Pero aquí es el hecho. En fin, está todo patas arriba o cabeza para abajo. No sé cómo se llama, ¿no? Si está cabeza abajo, pues está bien remetida. O sea que... y las patas acá así, ¿no? Me ahogo, ¿no? Sí está bien ahogado, ya que le busca. Así nos tienen ahogados.
Y incluso, aunque haya algo de dinero, pueden tener dinero para vivir una vida solvente, pero el hecho de que te quiten la libertad, eso es totalmente injusto. Pero como digo, o sea, son arbitrarios, tienen las armas, tienen el poder, y el pueblo, pues allí, ¿verdad? O sea, como lo dicen, con una pata en el pescuezo, ¿verdad? Entonces, son cosas totalmente aberrantes, que no debieran existir, así como digo, han existido desde, pues, miles de años atrás, injusticias. ¿Por qué? Voy a contarles el trasfondo muy interesante que, pues, nadie lo sabe en realidad. Que es en realidad lo que vengo a decir. Lo que les acabo de decir fue un preámbulo. No solamente un preámbulo, ¿no? Claro que es importante. Es importante. Porque esto que acabo de decir es el resultado de unos seres que se les llama lagartos. Hay lagartos que son los que tienen una fauce tremenda, ¿no? O sea, son los que están en la jerarquía de los lagartos. Y hay lagartijos o lagartijas que prácticamente no tienen fauce, nada más tienen ahí una boquita, por no decir la otra palabra, que pues para atrapar mosquitas o arañitas o insectos, ¿no? Sin embargo, pertenecen al gran grupo de los lagartos, llamados también canes, los canes. Y estos tienen dominando al mundo en el último periodo, porque los periodos humanos, los grandes periodos son de 20.000 años, no astrológicamente. Ahorita astrológicamente son de 25.920 años. Ese es el gran periodo astrológicamente, o sea, hablando en esos términos, ¿verdad? Pero en términos de ciclo de vida son 20. Han sido 20. Pueden ser 20 años, pueden ser 2.000 años, o pueden ser 20.000 años, hasta ahorita. Pero esto ya va a cambiar. Esto ya debe cambiar. Los ciclos del tiempo ya deben de cambiar. Porque esos están equivocados. Como muchas cosas están equivocadas, ¿no? Y pareciera que estar equivocado en la concepción, en la toma de una cronología astronómica, astrológica, pareciera que no importa, pero claro que importa, porque los tiempos, o sea, la cronología astronómica, pues obviamente la están determinando el movimiento de los astros, ¿verdad? Así está determinado. Por el movimiento de los astros se determina el tiempo. Entonces, los movimientos de los astros obedecen a un orden, vamos a llamarle divino, o sea, un orden que Dios estableció para que todo ese orden funcione, o sea, funcione adecuadamente. Entonces, el orden del macrouniverso debe de corresponder al orden de nuestro microuniverso. El cuerpo humano es un microuniverso, idéntico, igual, y no digo semejante, porque son connotaciones diferentes. Idéntico, igual, es una copia, una buena copia del macrouniverso.
nosotros somos una copia, una buena copia del macrouniverso. Entonces, si los encargados de medir el tiempo astronómicamente se equivocan o se equivocaron, entonces el cómputo obviamente no va a ser el que debiera de ser. O sea, la cantidad de años que ellos contabilizan no debe de ser. Entonces, la astrología actual, que la cantidad que dije ahorita de 25.920 años, es una cronología que los astrólogos del pasado concibieron, ¿verdad? Y hasta ahorita está rigiéndonos. Y de esta astrología, tomando en cuenta precisamente los astros que están alrededor del planeta, el Sol, nuestro sistema completo, etc., están determinando tiempos. Obviamente las constelaciones determinan tiempos, porque las constelaciones están después. Y ahora quiero decirles algo, también como para cambiar un poquito la concepción errónea que se tiene. Astrológicamente, los astrólogos creen que el tiempo del planeta, del movimiento del sistema solar, o sea, los diferentes planetas, incluyendo incluso el satélite Luna de esta Tierra, están determinados por el tiempo que marcan las constelaciones. Y no es cierto. No es cierto eso. Esta es la primera vez que se dice que no es cierto, ¿eh? Entonces, si pues los astrólogos que me escuchan, que escuchen esta información, van a decir, pues este señor ya está súper equivocado, no sé de dónde saca esa información, que está determinado el tiempo por las constelaciones. Y no es cierto. Entonces dirían, lo que está diciendo ese señor es una aberración. Es lo que posiblemente estarían diciendo, ¿eh? O cuando vean esta información, este video que va a subir Aarón y algunos otros que vamos a subir, voy a estar dando enseñanza todos los días de la semana a las 3 de la tarde. Puede ser aquí, algunos días puede ser allá donde era la orden, para que quien quiera, y bueno, los invito a que asistan, ¿no? Voy a estar dando información de parte de Yo Soy el que Soy a partir de mañana a las 3 de la tarde, ¿verdad? Para que pues hagan ahí su espacio e inviten a algunas personas. Va a ser información relevante. Yo creo que con lo que voy a estar diciendo ahorita van a saber, no, obviamente no, lo que voy a estar diciendo ahorita no lo voy a estar repitiendo, pero me refiero a la importancia que tiene. Bueno, entonces les decía, ese tiempo que está cronometrado o está medido por la astronomía y más la astrología está equivocado, porque miren, no hemos hablado y tampoco las personas conocen ni siquiera conciben que la Tierra reencarna. O sea, como el ser humano reencarna, es más, pues la gente no concibe ni siquiera que el ser humano reencarna. Bueno, lo pudieran concebir, pero tienen un dogma religioso
que en cuanto dice reencarnación, pues cállate. O sea, eso no lo toques, porque eso pertenece a las ciencias ocultas, pertenece a cosas del diablo. Entonces, no te metas. Y la gente, como no sabe nada, dice, pues ay Dios mío, pues a lo mejor sí, mejor donde escuche reencarnación, o donde escuche astrología, o tarot, o cábala, mejor me tapo los oídos y me tapo los ojos y luego la boca para no decirle nada a los demás. O sea, pues no les va a decir, ¿no? Porque obviamente no conoce, pero sí debiera taparse la boca para decirle a los otros, oye, pues si tú quieres ir, ven a escuchar algo de astrología, de cronología de los astros, la cronología del universo, que como les decía, está equivocada. No son 25.920 años, ni 20.000 años. El 20.000 es un ciclo que también se tomó porque cuando el ser humano dispone algo, cuando el ser humano por convención, es decir, por una convencionalidad, porque ya les dije la vez anterior lo que significa convencionalidad. Convencionalidad implica conveniencia. Convencionalidad implica conveniencia. ¿Dónde metiste la pata, auténtica? ¿Dónde? Donde no me interesaba. ¿Dónde me interesaba? Oye, Elvira, ¿dónde? No puedo venir. Vino, pero supongo que. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Por conveniencia. Por conveniencia. Que por conveniencia, ¿verdad? Era nomás para ver si estaba poniendo atención. No, pero claro que sí. Oye, el ciclo de 25.000, no sé qué. Sí. 25.920, pero también el ciclo que les decía que tiene que ver con energía, es decir, con ciclos en donde la energía comienza la energía, alcanza su máximo, al decir 10.000 años, y baja, y luego sigue otra vez el ciclo, 20.000 años, o 2.000, como les decía, o incluso en meses, 2 meses, o 2 días. Sin embargo, fíjense ustedes, eso fue una convencionalidad, un convencionalismo. Y por ese convencionalismo, que significa que las personas, o sea, los que implantan el término de 20.000 años, por ejemplo, los que dijeron van a ser 20.000 años. Entonces, los que conocen de eso, pues sí, sí lo acepto. Pero como casi nadie conoce conscientemente, pero sí lo conoce en su inconsciencia, lo que determinaron aquellos, lo toman. Eso es difícil de comprender, pero así es. O sea, la convencionalidad también se implanta o se impone desde los inconscientes, ¿eh? O sea, eso es algo extraordinario. Y es entonces el poder del espíritu, porque el inconsciente es el espíritu. Y obviamente el espíritu humano tiene un poder que impuso que en 20.000 años era un gran ciclo, o en 2.000. Entonces lo capta el inconsciente, lo capta el espíritu, y el espíritu lo acepta. Aceptó lo que el otro dijo, ¿verdad? Aunque no lo haya escuchado verbalmente, o ahorita pues en la televisión, o lo haya leído, ¿no? El espíritu capta todo. Por eso existe la influencia colectiva. Por eso existe la influencia colectiva. Para cuando menos se acuerdan, toda una colectividad, un barrio puede ser, la ciudad, o el estado, o la república, hablando de México, estamos en México,
o el continente o el mundo, para cuando menos se acuerda, ya está bajo la influencia colectiva de algo, de un pensamiento, de una idea. Ya está. Entonces ahí está actuando la colectividad. Y entonces en el tiempo ocurrió lo mismo. Los 20.000 años, o estos ciclos que les digo energéticos, están presentes. Sin embargo, los astrónomos del pasado, los astrólogos principalmente, no conocieron muchas cosas, no las conocieron. Entonces los tiempos, la cronología la marcaron arbitrariamente y después se hizo una convencionalidad o una convención. Vengan aquí los que manejamos la astrología, ¿cómo ven? Porque eso está manejando signos que unos miden 28 grados, otros miden 31, otros miden 50, otros 57 grados, unos 17 grados. Esto va a decir los astrólogos, wow, ¿cómo 17 grados? ¿Cuál signo mide 17? Ni los de decanato, que se consideran dentro del escorpión, ni siquiera esos. A eso le pusieron 10 grados, por eso se llama decanato. Pero es arbitrario. Entonces los signos son disparejos en su apertura de ángulo, porque los signos están compuestos por estrellas, por soles. Entonces, desde el pasado vieron y dijeron, híjola, como que aquí, pues este sol está junto con este otro y luego este otro con este, pero hace como un pequeño quiebre y, híjola, pues ¿cómo le haré? O sea, no es fácil determinar hasta dónde llega verdaderamente, ahora sí que un signo, porque sí existen signos, pero todos están disparejos en su medida. Y entonces ellos, en esa convención que hicieron, hace 16 encarnaciones del planeta, hace 16 encarnaciones del planeta. Este planeta tiene 5.000 millones de años. 5.000 millones de años. Y todavía les falta, pueden faltar de vida, pudiera faltar otros 5.000 millones. Y el universo, para que se vuelva a contraer, necesitaría otros más de lo que tiene ahorita, que son 15.000 millones de años. Eso ya los científicos lo sacaron y fue un cómputo, pues dice yo soy el que soy, pues más o menos hace más o menos. ¿Verdad? Fíjense ustedes, o sea, como quiere la ciencia, pues está por ahí y va determinando cosas muy importantes, en todos los aspectos. O sea, en cuanto a el observar, en este caso, el cielo, o sea, las estrellas, o sea, los soles, también en los mundos pequeñitos, también va determinando cosas importantes en cuanto a conocimiento. Pero está determinado solo en lo que ven sus ojos físicos, o lo que ven los telescopios o los microscopios. Pero ni los, obviamente, si los telescopios no ven, pues más allá de la materia, pues menos, perdón, los microscopios no ven más allá de la materia, pues obviamente que en el telescopio tampoco menos lo va a ver. Pero más allá de la materia, es decir, más allá del sol, más allá de la luna o de la propia tierra, existe energía. Existen 7 patrones energéticos que nosotros aquí, si lo llevamos este conocimiento al micro universo, existen 7 cuerpos sutiles, es decir, que no lo ven ni con microscopio, con el más potente microscopio no se ve nada de los cuerpos sutiles, incluyendo al cuerpo etéreo, que de los cuerpos sutiles es el más denso, el cuerpo etéreo. Y microscópicamente o a nivel del microscopio no van a ver nada. O sea, no lo van a ver. Entonces, ¿cómo podemos regir la vida si solamente conocemos el mundo material? Es más, ni el mundo material se conoce en realidad. No se conoce. Entonces, ¿cómo se va a poder regir la vida?
con ese conocimiento tan escaso y que además no quieren abrir su mente al conocimiento de las sustancias, porque miren ustedes, esos cuerpos sutiles de los que estamos hablando, todos, desde el cuerpo etéreo, les voy a decir en orden cómo va, en cuanto de lo denso a lo sutil. El cuerpo etéreo, que ya lo conocen, ¿no? Pero para los que nos ven en internet, es el cuerpo etéreo, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo astral, el cuerpo mental superior, la emoción superior y el espíritu. Todos pertenecen a la manifestación o lo manifiesto en cuanto a materia. ¿Y de qué se conforma la materia? De partículas, ¿verdad? ¿Cuáles son las últimas partículas que conocen la ciencia? Ya hay partículas ínfimas, muy pequeñas, que ya las conocen, pero que no las ven en el microscopio. O sea, los neurinos, fíjense, los neurinos son partículas que van al sistema nervioso, son partículas, que esas partículas entran y salen del sistema nervioso y conducen señales, son las que conducen realmente las señales hacia el cerebro y del cerebro hacia las extremidades de los nervios y bueno, hacia las extremidades de las personas, que es hacia donde llegan los nervios. Neurinos son partículas muy pequeñas. Entonces hay partículas ínfimas, pero estoy diciendo partículas, o sea, todavía pertenecen, vamos a ponerle al mundo de la materia. Sin embargo, la ciencia dice, bueno, desde el átomo para arriba, eso es materia. Ya las partículas electrónicas o protónicas o neutrónicas prácticamente ya no sería materia, bajo la concepción de la ciencia, porque la ciencia dice la parte más pequeña de la materia es el átomo, ¿cierto? Sin embargo, pues ellos ya saben que existen los electrones, ¿verdad? Los electrones son la base del cuerpo etéreo. O sea, el cuerpo etéreo está basado en electrones. Y eso, bueno, pues ya por ahí los empiezan a detectar a través del microscopio. Todo lo demás han sido deducciones. Y para eso pues han utilizado métodos como la ciencia de las matemáticas, por ejemplo, las ecuaciones, la trigonometría, todo ese tipo de elementos científicos o de la ciencia son muy importantes, van deduciendo muchas cosas, pero son deducciones, analíticas, si ustedes quieren, que se llamarían pragmáticas. O sea, lo pragmático es lo que se puede comprobar con la ciencia y no te salgas de ahí. O sea, si la ciencia lo comprueba, aceptado; si no lo puede comprobar, no aceptado. Esos son aspectos o conocimientos pragmáticos, lo que acepte la ciencia, ¿verdad? Que puede ser razonado, o sea, intelectualizado. Y si no, entonces no cuenta. Sin embargo, la ciencia del espíritu ya ha sido conocida por los grandes sabios, por los grandes maestros, y tampoco ha conocido gran cosa, Mucho, es mucho lo que ha conocido, para lo que no sabe, para lo que nada sabe del mundo convencionalmente. Y como eso, fíjense ustedes, qué curioso, cómo eso no entra a la convencionalidad. Por ejemplo, yo conozco lo que es la sustancia, porque más allá de las partículas, esas últimas partículas que ustedes puedan, o la ciencia pueda concebir, más allá
existen las sustancias, que no son partículas, es una sustancia. Entonces, más allá del espíritu existe la sustancia. Eso yo lo sé. Y realmente nadie lo sabe. Hay teorías ahí que hacen alusión a eso, pero no saben a qué se referían. Hay una teoría ahí de las mitologías nórdicas, que son las que conciben, aún, porque pues, si ustedes se meten a la internet, pues van a encontrar esta mitología nórdica, que es, quiero decirles, de la más completa en cuanto a información de las divinidades. Y hablan que al principio de los tiempos, antes de crearse materialmente el macrouniverso, antes de crearse, para poder crear, ellos concibieron una vaca, ¿verdad? Una vaca. Y que esa vaca lamió de la sal. Esa vaca lamió de la sal. O sea, la mitología nórdica, en su inicio, vamos, para dar a conocer el principio de la creación, hace referencia a eso. Y no digo alusión, porque una cosa es hacer referencia y una cosa es hacer alusión. Cuando se hace referencia solamente estás tomando algún dato que de alguna manera por ahí se recibió, ¿no? Pero cuando se hace alusión ya hay una concepción más profunda de lo que estás hablando, ¿no? Entonces hicieron esa mención, pero realmente no es una alusión, solamente tomaron una información, ¿verdad? De alguien que no prosiguió con toda la descripción de la creación del macrouniverso. Entonces habla de que en un principio la vaca lamió de la sal. O sea, imagínense, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, como yo soy del rancho, que las vacas les ponían unos cubos de sal, entonces con su lengua lamían esos cubos, ¿verdad? Hagan de cuenta qué es eso. Entonces, ahorita hablé de la sustancia más allá de las partículas. La sustancia primera, porque existen muchas sustancias, fíjense, estoy hablando de la primera. Existen 1000 sustancias. 1000 sustancias. Y estoy hablando de la primera. Y esa primera es a la que hicieron referencia los nórdicos. O sea, la mitología nórdica. Entonces, lamió de la sal con su lengua, la vaca, ¿no? Entonces, la vaca aquí hizo referencia, o hace referencia mencionando la vaca, al principio de creación. La vaca es el principio de la creación. Y la sal es, como decía, la primera sustancia. De ahí se empieza a materializar. O sea, empieza a surgir de esa sustancia que en otros términos se le puede considerar el vacío, pero no el vacío que espacialmente los astrónomos o los de la NASA crean, no ese vacío. Ese vacío es escaso precisamente de materia, es escaso de átomos, de algunas partículas, pero no de todas las partículas. Ahí sigue habiendo, en ese vacío sigue habiendo partículas. Y después de que salimos del campo de la gravitación terrestre, hay vacío. Después de la gravitación terrestre, para arriba, hay vacío. Pero entre comillas, es el vacío que crean artificialmente los
navieros, ¿verdad? Los navieros, o sea, que utilizan naves para viajar al espacio. Porque un naviero no nomás es que pues, se va en una nave, un barco. También naves es una nave espacial. Entonces por eso le digo navieros, ¿verdad? Entonces, después de la gravitación, ahí hay un vacío relativo. Fíjense, un vacío relativo, porque todavía hay partículas. Más allá de las partículas electrónicas o protónicas o neutrónicas, más allá de esos, sigue habiendo partículas hasta llegar al final a un vacío pleno. Ese vacío es a lo que se le conoce religiosamente, conoce con comillas pero grandototas, ¿eh? Sí, porque ese es el vacío que viene siendo el paraíso. En ese paraíso existe un vacío, es decir, ya no hay partículas, ya no hay ninguna partícula. Entonces religiosamente pues se habla del paraíso, pero no sabe realmente que es un vacío. Yo ahorita lo estoy diciendo para que lo sepan. Entonces, esta vaca, cuando lame de la sal, se empieza a crear la materia. Y por la razón por que las vacas todavía lo hacen, ya no hay, vamos a decir, haciendas ganaderas, lamentablemente, casi no hay haciendas ganaderas. Existen realmente lugares, grandes lugares, donde pues crían a las vacas, pero la sal es esencial para ellas, porque la sal permite que se críe leche. Entonces en esta mitología habla también de la leche. Entonces la leche, ¿saben lo que es en realidad? Esa materia, porque es materia, esa materia lechosa que está en el perfil de una galaxia, en el perfil de una galaxia. Cuando nosotros vemos la Vía Láctea, pues se llama Vía Láctea, es una vía lechosa, láctea. Ahí al menos usan palabras o términos que, bueno, de alguna manera evocan a principios, vamos, de orden altamente espiritual, porque lo espiritual es el conocimiento de Dios, lo espiritual es el conocimiento divino, y no a través de la Biblia, porque la Biblia no dice lo que es Dios, hace algunas referencias, pero no dice lo que es Dios. A Dios no se le conoce a través de la Biblia, eso para que lo sepan de una vez los religiosos. A Dios se le conoce a través del conocimiento del ser humano, porque Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Entonces, vamos a estudiar al hombre, y cuando el hombre se conozca a sí mismo, podrá conocer a Dios. Eso es un aforismo que existe. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Es un aforismo hermético, ¿verdad? Que bueno, fue concebido este aforismo, esta frase, por los herméticos de hace 5.637 años. Fue concebido precisamente por los que estaban pues en las cámaras ocultas estudiando de alta filosofía, que lamentablemente pues en la actualidad no existe. Existen en nuestras escuelas, pero nuestras escuelas están vacías, que pues lamentablemente los pocos que están o los que llegaron y se fueron no les interesa tampoco conocer la alta filosofía espiritual, lamentablemente. Así es. ¿Por qué? Porque no se da permiso de conocer la verdadera espiritualidad, no se da permiso de conocerse a sí mismo, que es Dios. Ese es el problema. Por eso las escuelas de las órdenes emanadas del Sublime Maestre no tienen miembros
Porque no se dan el permiso. ¿Y por qué no se dan el permiso? Digan ustedes. ¿Por qué? Ignorancia. No, no es por ignorancia. No, pues si estamos hablando y me oyen y no vienen. Tienen miedo. ¿Mande? Tienen miedo. Por miedo. ¿Qué? ¿Tú dijiste? Miedo. ¿Miedo? Porque no comen. Pero si tienen miedo a sí mismos. Tienen miedo a sí mismos. No, ya se les olvidó lo de mucho. Por karma. Por los karmas. La iglesia dice pecados, vamos a aceptar los pecados. Pero en realidad karmas, porque el karma tiene una connotación todavía más profunda de lo que implica tener faltas que se generan por actos indebidos hacia las demás personas. Eso es un pecado, ese es un karma. Porque todo el mundo tiene karmas, entonces, pues, tiene culpas, por lo tanto, y se dice, yo no merezco conocer a Dios. Entonces se van por la filosofía más barata. ¿Cuál será la filosofía más barata? Por la que no dice nada de Dios. Es puro bla bla bla. Esa es la filosofía más barata. Entonces todos se van por ahí porque se sienten no merecedores de conocer a Dios. Y como dije, Dios está en uno, Dios es uno mismo, que hay que descubrirlo. Pues entonces, pues no me conozco ni a mí mismo, ni siquiera en lo físico, que es lo más evidente, lo más palpable, que siquiera te metes a una enciclopedia cibernética, porque ya no hay enciclopedias de hojas, ¿verdad? O si se están desechando ya, pues todo viene en la internet, ¿verdad? En la cibernética, ciberúrgica, escolástica. Yo no sé lo que dije, pero sí me... No, cibernética significa que es el ciber, no el que leí de la vuelta de la casa. El ciberespacio, ¿no? Bueno, el ciber, o sea, sí significa, fíjense, sí significa de sí, así, ¿verdad? Nada más que ciber es con C y el sí, de decir sí, es con S. Aunque en otros tiempos, sí, en unas culturas le hacían así. ¿Y saben eso? Entonces, eso es un convencionalismo también. ¿Sabes qué? Si tú vas a probar algo o a sentar en algo, vas a hacer así, por eso vas a hacer así. Pero ya dijeron, no, tú cuando asientes en algo, tú vas a hacerle así. Y ahora le hacen así. O le hacen, no. Y ahora le dan like. Me gusta, ¿eh? Son puros convencionalismos, claro. Hay algunos que están muy bien empleados, facilitan mucho la comunicación. Excelente, ¿no? Pero, entonces volviendo a lo que me quedé, el ciber, o sea, el sí significa, ya me olvidó, lo que me había quedado, es que me lo recordó. El sí significa yo, o sea, el sí significa una aprobación de sí mismo, ¿no? Es decir, una aprobación de ti mismo, que ese ti mismo o sí mismo aprueba algo ya afuera. Eso es el sí. Ver, de ver, o sea, apruebas algo que ves. Inética, que no, ne es poniéndole la o sea, la o la cambiaron por la e, porque la o tiene una connotación un poquito fuerte, un tanto nociva, entonces mejor la cambiaron. Ne, que viene siendo no, y K. K significa laboratorio, es decir, ¿vale? Nética, ti es otra vez sí, o sea, es como redundante. No, sí. ¿Vale? Dijo que me es no y te es Sí, o sea, ver, no, o sea, ne, no, ti es otra vez ti, pero pues un niño chiquito que no sabe decir sí, dice ti. Es una mamada. Es que me están aventando desde las pantallas.
que va a haber incluso, ya avientan dados, Es increíble. Aunque claro, no van a saber de qué se trata, pero sí. Por eso es que me pegan, en el pecho. ¿Es en vivo o no? ¿Mande? No es en vivo. No es en vivo, pero Es a futuro. sí, pero como yo soy el que soy, adelanta, se come el tiempo. Ya ahorita hay personas que espiritualmente, porque el espíritu es atemporal, esa es otra información importante. En el espíritu no hay tiempo, por lo tanto, con una capacidad, un poder, puedes ir adelante o puedes ir atrás. Como yo soy el que soy, pues es la manifestación de Dios en su aspecto más alto. Él puede hacer lo que quiera hacer. Y ya ahorita está mandando la información al inconsciente, es decir, igual a espíritu de las personas. Entonces las personas a las cuales estoy haciendo una alusión, es decir, los científicos, los religiosos, ya se pusieron como que también así, ¿no? Y eso me pega, y por eso se me dificulta hablar. Pero eso lo sabía que se debía, ¿no? Que se dificulta hablar. Y si fuera otra persona que dijera puras barbaridades y mentiras, pues no le hace nada. Pero al que dice la verdad, a ese es el que se quiere echar, ¿verdad? Pero bueno, me defiendo o me defienden, ahí más o menos. He perdido, puedo hablar entre mocho y carasperoso, pero puedo hablar. Bueno, entonces, eso de la cibernética, quiere decir, entonces, que yo acepto lo que estoy viendo. Sí lo acepto. Entonces, quiere decir que el que va al ciber, ahora sí esos establecimientos a meterse a la computadora, va con la intención, con esa, disposición de aceptar. De aceptar lo que va a recibir a través de la pantalla de una computadora. O sea, así, eso es lo que significa. Entonces la cibernética no solo tiene esa referencia a lo que se refiere al espacio, a lo que hace alusión, ahora sí alusión al espacio. O sea, la cibernética no es solo eso, ¿no? Pero entonces, como digo, como acabamos de ver, tenemos que irnos a los términos de las palabras, que es muy complejo, porque una sola palabra puede tener, por ejemplo, 10 diferentes letras, que las letras van a tener una connotación, pero aquí aparte es de que tiene una connotación con una lengua, y luego otra tiene otra connotación con otra lengua, y otra letra con otra connotación, o dos letras con otra connotación con otra lengua. En fin, hay palabras que están compuestas de 2, 3, 4, 5, 10 idiomas. Es increíble. Antes más o menos nos entendemos los seres humanos. O sea, hay palabras compuestas con muchos idiomas, ¿verdad? Porque el término, la idea de lo que conota ese término, o lo que quiere decir, va viajando por diferentes lugares a través del tiempo, y entonces una palabra se va modificando. Y por eso también a veces a mí me es muy difícil, o yo soy el que suele muy difícil decir una palabra, porque él tiene que hacer muchos manejos para al final sacar la palabra original. O sea, tiene que descartar, letras que tienen ideas, tienen cosas, tienen que descartarle, quedarse con la palabra original. Entonces, por eso la vez pasada me quedé, porque estaba haciendo el movimiento y dijo, Carlos, me voy a tardar 1 hora para hacerlo, ¿no? Síguele. A como te salga, me dijo. Entonces, no es fácil usar una palabra con una connotación única, original. ¿Por qué? Porque
hace 16 encarnaciones, también esto va para allá, de que modificaron ya la lengua original. La lengua original, miren, existe una lengua universal, y ya la existe actualmente, que hace apenas 40 días se oficializó la lengua universal, que es el español. El español. ¿Qué es el español? Es el español castellano. ¿Qué es el español castellano? Pero es castellano, porque ya la otra palabra conota otra cosa. Pero bueno, lo pusieron, ¿verdad? Entonces, esa es la lengua universal. Esa es la lengua universal, ya oficial, que dentro de poco, Yo Soy el que soy va a estar hablando en español y lo van a estar entendiendo el francés, el alemán, el portugués, cualquier lengua, Han de decir los lingüistas, se está diciendo barbaridades también. O sea, es decir, que todos están juzgando a Yo Soy el que soy, y obviamente a mí, que yo soy el que estoy hablando por él, que yo soy el que la llevo. Y me avientan dagas y dados y no olvídense. O sea, todos avientan porque todo está desfasado. O sea, todo al final es falso. Todo al final es falso. Porque hace 16 encarnaciones del planeta se modificó el tiempo. Se empezó a modificar la lengua. Y le decía entonces, de una lengua universal que ha existido, han cambiado las diferentes lenguas, que de hecho son lenguas que se hablan en la tierra. Esas lenguas han venido cambiando a través de los tiempos, incluso a través de encarnaciones anteriores. Han estado cambiando. Y entonces al final un idioma va a estar totalmente tergiversado o compuesto, como le decía, hasta de 10 diferentes raíces de lenguas diferentes. Entonces, sí, por eso les decía, antes nos entendemos. Por eso también existió no es solamente una historia como de una fábula inventada respecto de la Torre de Babel. O sea, la Torre de Babel es eso. La Torre de Babel llegó un momento en que esa mezcolanza de raíces de diferentes lenguas se estuvieron mezclando. Entonces ya no se entendieron la gente, y dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer una torre para elevar lo más que se pueda y tomar el lenguaje original, el lenguaje espiritual. Vamos a levantar la torre lo más alto posible para que Dios nos hable en su lengua original. ¿Y sabe cuál es la lengua original? La lengua Abdi. Esa es la lengua original. Claro que no la conocen, ¿verdad? Pero bueno, ya aquí está Elvira, que pues, me hizo favor de acompañarme junto con otras 3 personas al viaje, en donde pues tuve que estar pronunciando palabras Abdi para hacer ciertos rituales, ¿verdad? Para crear una nueva energía en el mundo, porque el mundo está muy bajo energéticamente. Entonces fuimos a Europa, fuimos a España, comenzamos en un lugar que se llama Burgos. Bueno, desde antes ya íbamos trabajando, antes de llegar a Burgos, ya íbamos trabajando en la energía del planeta. Y bueno, al final de todo ese trabajo, que fueron 15 días, se hicieron, en el momento que se terminaron los 15 días, 72 conexiones espirituales terrestres. O sea, de un centro espiritual, desde Burgos, por ejemplo, se conectó a otro centro espiritual, por arriba, por abajo de la tierra y por arriba, haciendo árboles, ¿verdad? 8 kilómetros para arriba y 8 kilómetros para abajo. Se hicieron 72. Y luego, despuesito, desde aquí trabajé y se establecieron 94.
y luego se llegaron a 100. Ahorita son 104 conexiones espirituales. La red energética que trazamos, tomando algunas que ya existían pero estaban demasiado ya gastadas, se renovaron y se incrementaron. Solamente existían 26 conexiones, pero estaban prácticamente menguadas. Entonces tuvimos que hacer esas conexiones otra vez para que la vitalidad, porque esa es energía vital, es la energía vital del planeta, para que se restableciera. Porque estaba en un 16%, les decía el martes pasado, a los que están tomando el curso de acupuntura, 16% había en el planeta de energía vital. Era un viejecito de 90 años, próximo a morir. Era urgente que se hiciera ese trabajo. Entonces me dijeron desde hace 2 años, 3 meses, Carlos, arráncate para España y vas a hacer un trabajo altamente espiritual. Yo no sabía exactamente. Me dijeron, ¿vas a ir a ese lugar? No digo exactamente dónde está, porque si no todos van a ir a querer estar ahí, ¿me entiendes? Pues sí, ¿no? Pero fue en un lugar de España, búsquenme. Aunque ya lo he dicho en otras grabaciones, ¿no? Bueno, entonces, nomás vas a ir ahí, ¿verdad? Y de ahí vas a comenzar. Y le dimos a ciegas, ¿verdad, Elvira? A ciegas. Ahorita me quedé pensando que se van a querer estar, pero quién sabe, se van a querer estar. Entonces, propiamente, fuimos a ciegas. Ahora aquí, ahora acá, ahora vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Vas a desmantelar a las brujas, y en otra les platico de eso. Y en total se desmantelaron, ¿verdad? Y que por eso fue el temblor que hubo ahora. Ese fue una explosión que hubo, Se los digo nomás así para que luego me escriban por internet y digan, díganos, ¿por qué fue ese? Hay que ahora decir, no es cierto, ¿no? Así es. O sea, la verdad le sacan la vuelta. Por eso hubo el temblor, que no es temblor, fue una explosión que después se conjuntó con una línea, una falla que existe de Cadereyta hasta Bustamante. Entonces, esa explosión o implosión, porque fue para abajo, de buenas que fue para abajo, yo soy el que soy, tuvo la precaución, el conocimiento, la sabiduría adelantada de la reacción que iba a tener esa explosión. Y dijo, en lugar de mandarla hacia arriba, si la mando hacia arriba va a ser un desastre de Monterrey, mejor la mando para abajo. Y así lo hizo. La mandó hacia abajo. Pero la línea va de aquí donde vivimos hasta el obelisco. Ya no estoy diciendo algo, ¿no? Para que no se quede la gente que me oye ahí, pues, ¿qué querría decir, no? De aquí donde vivimos al obelisco, que son 8 kilómetros, allí se trazó una línea, vamos a llamarle imaginaria, en la cual las brujas, se lo digo, porque creo que no se lo había dicho, las brujas de hace 432 años que desmantelamos en el viaje a Europa, depositaron el poder contaminado, porque esas brujas son seres de luz, son seres de la 0 dimensión, son diosas y dioses, porque en la 0 dimensión, en el paraíso, hay dioses y diosas. Esas personas, pues después de que le dieron el poder, pues ¿para qué lo utilizo? ¿Para qué lo utilizo? ¿Para qué lo utilizo? Pues me gusta más para utilizarlo para hacer brujería, en lugar de hacerlo para el bien. Pueden utilizarlo para curar, para eso sirve ese poder, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces lo utilizaban para hacer brujas y las estaban quemando allá en España, por eso fuimos a España, y de manera importante a Bruselas, Bélgica, porque ahí quemaron a las últimas 432 brujas. A las últimas, porque ahí quemaron más todavía, ¿verdad? Pero, miren ustedes,
La mayor cantidad de las brush están aquí, en el área metropolitana de Monterrey. Y no se volteen a ver. Ahí vienen unas escobas a hablar. Pero no hay unas cosas. Ahora en lugar de carro, digo, ya no hay estacionamiento aquí, se pone el señor eso a tapar el celular. No, mejor me voy en un vehículo. Pues sí, la mayoría está aquí, vive aquí, pero bueno, afortunadamente ya no son brujas, fueron brujas, pero tenían el poder. El poder Dios se los dio en una esfera como el tamaño de una bola de billar, que se los pone en el pecho, y a algunos brush y brujas se les dio 2 o 3 o 4 o 5 o 6, hasta 9, algunas tenían. Entonces, cuando llegó Carlos de allá, Carlos Beltrán, cuando llegamos de allá de Europa, dijo, híjola, ya llegó este y le dieron el poder para desmantelarme, y ya me quitaron algunas esferas, pero antes de que me quite las que me quedan, las voy a meter abajo de la tierra. Y las metieron abajo de la tierra, las esferas de poder. No es una bola de boliche, ¿no? Digo, solamente dice referencia al tamaño. Entonces las metieron a la tierra, y yo soy el que soy. Dijo, ay caray, esto es peligroso, porque es un poder que está bajo de la tierra, y hay bajo de la tierra pues energías, partículas que pudiesen hacerlas explotar. Entonces vamos a alinearlas de aquí, de donde está tu casa, que es un centro de poder, un centro de energía muy importante, al obelisco, porque ahí está otro centro. Por eso pusieron el obelisco, ahí, porque hay otro centro importante ahí, energético y de poder. Juan Ignacio Ramón. Ahí donde fue la fundación, supuestamente. Ajá, exactamente. O sea, ya desde antes, Canto fue el la primera persona que llegó aquí con un propósito de, vamos a ponerle fundar, o de asentarse, vamos, ¿verdad? Luego fue Luis Carvajal de la Cueva, que por cierto es un familiar mío, fue primo mío, o sea, su antepasado, él mismo, pero vamos a decir, en una encarnación anterior fue el que fundó. Es el papá de mi mamá, que se llamó Luis precisamente. Su antepasado, 3 encarnaciones atrás, él fue el que se asienta y le dicen como fundador, ¿verdad? Luis Carvajal de la Cueva. Y luego fue Montemayor, Diego de Montemayor. Bueno, pues ahí asentaron entonces ese obelisco, porque ahí hay un centro de energía muy importante. Entonces yo soy el que soy, tomó esas esferas de poder de las brush, de las brujas. Claro, no lo saben, o sea, no lo sabían. El espíritu es el que sabe, pero el espíritu actúa. Y dijo, oye, ya llegó Carlos, ahora sí viene con poder, mejor lo meto debajo de la tierra, y yo soy el que soy. Hizo una línea, que son 8 kilómetros de aquí a allá, y estaba trabajando en ese día, como después, seguí trabajé. Me dice, Carlos, yo estaba, porque me ponen inmóvil, estaba así recostado. Me dice, Carlos, concéntrate en la alineación del Sol, de la Tierra, del Sol del centro de la galaxia, de la Tierra del centro de la galaxia, porque en el centro de la galaxia hay una Tierra. Concéntrate en el Sol del macrouniverso, o sea, el Sol central de todo el macrouniverso, y en la Tierra del Sol central del macrouniverso, porque están alineados. Ese día fue una alineación. ¿Qué día fue? Mejor si me dan la información. Fue un domingo, ¿no? No. El temblor de aquí Fue hace 2 semanas.
¿Pero qué día del mes? ¿Qué día del mes? El 8 de septiembre, ¿no? el 10, si mal no recuerdo, el 10 de septiembre. Vamos a poner esa fecha, ¿no? Está registrado eso, ¿no? Porque ya los geólogos de aquí, de la región, pues ya está registrado, ¿no? Entonces, yo estaba acostado, dijo, visualiza esa conjunción. Fíjense, o sea, lo que sabe yo soy el que soy. Sabe que el sol central del macrouniverso, no de la galaxia, claro, también de la galaxia, y su tierra, que es una tierra similar, estaban alineados. Y yo estaba acostado, me dijo, visualízala. Donde lo visualicé, se movió la tierra y me asusté. Dijo, párate rápido, aterrízate, porque en él estaba depositando la alta energía, un alto poder, para poder que esa energía de las Grush, ese poder, se disolviera. Dijo, ya no quiero poder en las personas, porque lo han utilizado para el mal. Entonces, desde arriba, él mandó, hagan de cuenta, una chispa para que explotara todo ese poder de las brujas, de hace 432 años. Pero como digo, aquí estaban, bueno, están, aquí están. La mayoría ya no son brujas, ¿no? La gran mayoría no. Hay otro tipo de brujías que también ya se desmantelaron, para que ya no hagan daño. Eso fue lo que ocurrió en realidad. Entonces, eso fue una implosión. Se fue hacia el magma. Se fue hasta el magma, el movimiento. Pero como pasa entonces, la de Cadereyta hacia Bustamante, hay una falla allí, cruzó y entonces hizo más fuerte el movimiento. Y qué bueno, porque eso sería una amenaza para que en días próximos pudiese volver a hacer un movimiento. Pero eso es en realidad lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió en realidad. O sea, era el poder de los brujos que estaba ahí abajo en la tierra. Que con ese trabajo que estamos realizando, que estoy realizando, se pudo realmente hacer explosión. Y luego hicieron una explosión en otras casitas ahí, ¿no? En otras casas. Y bueno, pues para que no vean que hablo mal de la gente, de lo que no es mi gente. La mayor, bueno, no la mayor, una gran parte de esos grupos son de mi familia, Son de mi propia familia, mis hermanos, gente que está llegada a nosotros, brujos, todos. Para que no vean que estoy hablando mal de la gente de otras gentes, hablo mal de la mía. Y no hablo mal, ¿no? Porque en realidad, bueno, sí, y bueno, ya ocurrió hace tiempo, ¿no? Hace 432 años fue la última quema. Pero de ahí para allá, pues fácil, 100 años antes ahí nada más. Pero ustedes saben, o sea, las brujas las fueron quemando desde España. Y desde España atravesaron lo que es hoy Francia y llegaron a Bélgica, precisamente a Bruselas. ¿Por eso se llaman brujas ahí? Exactamente, por eso se llaman brujas. Entonces, bueno, estuvimos en un hotel de Bruges, o sea, de brujas, y se hizo ese ritual, que ella nos hizo favor de acompañarnos, de la única que está aquí, y se desmanteló. Entonces prácticamente ya se desmanteló el poder a las brujas, pero también a los seres de luz de la cero dimensión, que dije, hay 1000 diosas aquí, porque en realidad son diosas, y 1000 dioses, que se les dio poder. Muchos no los dan ni para bien ni para mal, pero dijo, yo soy el que soy, ¿sabes qué? Vamos a quitarle el poder a las Grush y a las no Grush, ¿verdad? A las diosas, porque ahorita ya no es, porque son muy peligrosos, ¿verdad? No los saben usar, pues entonces vamos a quitarlos. Y eso fue lo que hicimos hacer, fue otra de las cosas, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita toqué esa alineación que existe, ¿verdad? Para que vean que no está tan desconecto o desconexo lo que estoy diciendo, ¿eh? Como que me salgo, pero no. Vamos a hacer la conexión.
Y la conexión es esta. Esa, vamos a llamarle conexión de los astros, que en realidad son 16 entre astros, entre planetas y soles o estrellas, son 16. De aquí hasta el centro del macrouniverso. Y ese día prácticamente se alinearon todas. Ese día. Y me dice yo soy el que soy, mira, no estuvieron todos completamente alineados en una línea recta. No estaban completamente. Pero yo usé el Sagrab. Es un Sagrab gigante, en donde el Sagrab es una figura en forma de V, pero gigante. Dijo, usé el Sagrab, lo puse en la tierra quedó en el ángulo del Sagrab, incluyendo después la luna. Es decir, que la parte más alargada de los brazos de este Sagrab, de la V, estaban a nivel de la luna. Entonces usé el Sagrab para que se alinearan. Ese día lo usó, y ahorita en la mañana antes de venir para acá ya eran las 10 y yo estaba trabajando con él y dice, lo usé para alinear espiritualmente, porque ese día, vamos a poner el 10 de septiembre, vamos a poner 10, no sé si fue el 10 o el 11, pues por ahí. Entonces ese día se alinearon, o sea, prácticamente todos, casi físicamente, una alineación. Pero dijo, lo que falte yo lo voy a alinear espiritualmente, porque lo que importa es que se haga una alineación espiritual. Ahora se imagínense una línea, ¿no? Cuando eso sucede, el eje del planeta, que tiene una inclinación de 23 grados, eso ya lo saben, nos lo enseñaron en la escuela. Bueno, yo lo aprendí ya de grande, ¿verdad? Tiene 23 grados, es decir, son 13.5. Si tomamos el eje terrestre, magnético, hay 13.5 para acá y 13.5 para acá. Entonces, es tanto en el polo norte y en el polo sur. Entonces, la Tierra tiene un bamboleo al girar alrededor del Sol en un año. Tiene un bamboleo. Entonces, cuando se alinean los planetas, como sucedió, el eje terrestre se alinea. El eje terrestre se alinea. Y esto sucedió hace 13.600 años. Cuando los atlantes iban ya menguando, casi habían menguado, y tuvieron ellos un adelanto de la ciencia extraordinario. De hecho, ellos aventaron un proyectil que atravesó la capa atmosférica. Aventaron un proyectil como si fuera una nave, lo hicieron. Entonces, ahí hicieron una avería, porque tampoco conocieron a fondo lo que conllevaba hacer todos esos movimientos. Es nada más por ambición y por curiosidad algunas veces. Bueno, el hecho es de que con ese enderezarse del eje terrestre en ese tiempo, 13.600 años, se hundió la Atlántida. Eso fue lo que ocasionó el hundimiento. Y entonces, en los cálculos convencionales, astronómicamente y astrológicamente, debió de coincidir el 21 de diciembre del 2012. Debió de coincidir, ese era el cálculo. Pero se equivocaron un poco los mayas. Porque como dije, esa concepción del tiempo
está equivocada desde hace 16 encarnaciones del planeta. Y ellos tenían entonces el calendario convencional o la cronología convencional. Se equivocaron, ¿verdad? Y está entonces realmente por cumplirse el ciclo. No fue el 2012, pero está por cumplirse. No me quiere decir yo soy que soy cuánto falta, pero está por cumplirse. Ustedes recordarán el 22 de diciembre, que en realidad 0 grado de Capricornio en 2012 cayó en el 22 de diciembre. Entonces yo fui a dar una plática, fui a dar una enseñanza acerca de este fenómeno, de por qué no iba a ocurrir. ¿Por qué no ocurrió? Porque lo hice el 22 de diciembre y se esperaba para el 21. Y no lo hice porque ahora sí ya no sucedió, ahora sí voy a hablar, ¿no? Así me digo yo que soy, no. Tú dilo ese día, porque tú vas a dar una fecha en la cual va a ocurrir. Que si ustedes ven el video, está en YouTube, ¿o dónde está? Sí. O en el video o en la página de la orden, o en YouTube. Entonces, ahí di una fecha, el año 2053, que iba a ocurrir. Porque eso es algo mecánico, o sea, es algo que tiene que suceder, porque ya dijimos, es una alineación. Es una alineación que existe desde nuestra Tierra hasta el Sol central del macrouniverso. Es una alineación. Entonces se tiene que alinear el planeta, o sea, seguir el eje magnético real, o sea, no el del bamboleo, el eje. O sea, se tiene que alinear, tiene que ocurrir. Y aparte, la Tierra se va deteniendo, ¿verdad? Y luego empieza a girar al otro lado. Es decir, que el Sol ya no va a salir por el este, sino por el oeste. Y así hay registros escritos de que antes el Sol nacía por el oeste, por el poniente. Así era. Entonces, eso yo lo dije ese 22 de diciembre. Pero me habían dicho, va a ser hasta el 2053, y así lo dije. Y así está la cosa tranquila, ¿no? Pero como tiene pocas visitas, porque ese loco dice que quien inventa muchas cosas, ¿no? Tiene pocas visitas. Pero hay otro pelotero ahí que se llama también Beltrán, parece que se llama Carlos. Al pelotero sí lo visitan mucho, y a otros que andan ahí, ¿no? Con otro nombre y apellido igual. Y entonces me dice, Carlos, necesitamos adelantar la fecha. Necesitamos adelantar. Porque ya hay un riesgo inminente de que la humanidad pueda acabarse. Un riesgo inminente es que, como le dije ahorita, la energía del mundo está a un 16%. Es un mundo anciano que en cualquier momento se pudiera acabar, ¿verdad? Y por las amenazas que ustedes saben, ¿no? Amenazas que hay de guerras nucleares, ¿verdad? Entonces, vamos a adelantar. Y yo le dije, bueno, pues dime qué día, pues para decirle a la gente, a las como 20 gentes que me van a escuchar. O bueno, en el internet, pues espero que ahora sí ya le den ganas de escuchar las barbaridades que digo. Porque de veras, o sea, para la gran cantidad de la gente esto es una barbaridad. Es una barbaridad, porque se sale del convencionalismo, se sale del conocimiento general que hay en el mundo. Entonces un loco que dice una cosa diferente, pues está bien loco. Doblemente loco. Pero bueno, entonces díganselo, yo soy el que soy, porque yo no soy el que lo estoy diciendo, y van a ver lo que les va a hacer. Entonces, realmente
son aspectos que yo lo estoy diciendo como un juego, ¿no? Y me río y demás, pero por dentro como que lloro. Porque yo sé quién es yo soy el que soy, y ya algunos de ustedes lo saben. ¿Quién dice quién es yo soy el que soy? ¿Algo de lo que ya les he informado? Pues el que ha generado los cambios en la sociedad cuando está corrompida. Exactamente. Pero bueno, lo que más se conoce es por los relatos bíblicos, en referencia primero a Abraham, ¿verdad? Porque yo soy el que soy, le pide a Abraham para una demostración de su fe, de Abraham hacia yo soy el que soy, que sacrificara a su hijo Isaac. Eso fue una demostración de fe. Yo quiero una demostración de fe, porque te voy a dar un poder para que tú puedas ser el patriarca, no digo del cristianismo, el patriarca de la espiritualidad. No más que el cristianismo pues lo tomó como su patriarca. En realidad es el patriarca de la espiritualidad mundial. Dijo, te voy a dar un poder, necesito de que me demuestres tu fe. Y entonces pues quiso traerse a Isaac. De hecho lo ilustran así como que lo puso en una roca y no alcanzó a eso, se quedó sola en la intención, pero dijo, pues sí, tú sí ibas derechito, ¿no? Por él, o sea, a realmente sacrificarlo. Dijo, pero no te preocupes, ya me mostraste tu fe. Y luego también se presenta con Moisés, ¿verdad? Se presenta con Moisés y es el que le habla en el monte Sinaí, el que hacen referencia, porque no alusión, porque realmente no saben ni qué. Sí hablan ahí, hay una referencia de yo soy el que soy, pero como no saben ni quién era, pues dicen que es Dios, pues sí es una personificación de Dios. Eso es yo soy el que soy, es una personificación, la más importante de todas. Porque como dijo Aarón, es el que rige el mundo y el macrouniverso en todo lo que es el mundo, todo lo que es la vida en el mundo, incluyendo el ser humano. Es decir, yo soy el que soy. Entonces, eso fue, como digo, solamente una referencia. La alusión no, porque no lo conocen. Apenas lo pueden conocer si se acercan a escuchar pues la enseñanza de él a través de lo que yo hablo, de lo que yo digo. Y entonces hace referencia como la zarza ardiente, que en realidad no era una planta, o sea, no era un arbusto, era una estepa, que allá arriba hay estepas, incluso ahorita todavía. ¿Sí saben lo que es una estepa, no? Es como una esfera que se forma de pura planta seca, ¿verdad? Ramitas secas. El lobo estepario de Hermann Hesse, es una novela muy padre. Entonces va rodando y entonces esa zarza, y no ardió en llama como la pintan obviamente, ¿verdad? No ardió en llama, o sea, simplemente se avivó en ese follaje seco o ramas secas. Se avivó la fuerza de yo soy el que soy, se avivó intensamente. Y entonces le estaba hablando a Moisés y le digo, principalmente, entre otras cosas, porque ya había sacado al pueblo de Israel, que es el pueblo o la raza de Dios. O sea, eso es el pueblo de Israel, ¿no? Es la raza o el grupo humano de Dios, porque en esta tierra no solamente hay humanos, en otro, ahorita ya no hay tiempo, en otro momento hablamos de diferentes razas o tipos de humanoides, también se le podemos llamar. El martes mencioné androides, pero también se le puede decir humanoides, porque tienen la forma de un ser humano, pero son 8 más la humana,
9 que existen en el planeta. Pero eso lo dejamos para otro tema, ¿no? Entonces, ese era el pueblo de Dios, o sea, eran los humanos selectos, no eran todos, hay muchos, pero eran los primeros, ¿verdad? Entonces, pues tenía que llevarlos a Israel, sacarlos de Egipto, y por eso entonces, pues habló con Moisés, y luego Moisés habló con su medio hermano, el faraón, y ahí pues entraron en disputa. El hecho es que ustedes ya conocen la historia, ¿no? Ya para que se los cuento. Bueno, entonces le dice que tenía entre esas otras cosas, como le digo, en ese momento en el Sinaí, miren lo que le dijo. Una vez que llegue el pueblo de Israel a Israel, ahí vas a sentarte. Y ahí va a nacer un enviado de Dios, o sea, un enviado de mi Padre, o sea, porque también yo soy el que le dice a quien está sobre él, que es Dios, le dice mi Padre, va a nacer el enviado de Dios, que en este caso ustedes ya saben, pues el Hijo de Dios, ¿verdad? Cristo. Va a nacer ahí, y Él va a dar una enseñanza muy importante que lamentablemente no la dio. O sea, lamentablemente no la dio. ¿Saben cuál era la enseñanza que tenía que dar? Esta que yo les estoy diciendo. Esta es la enseñanza que debía haber dado. Decir que todo lo que existe en conocimiento estaba tergiversado. Eso es lo más importante. Eso es lo que tenía que decir. Claro, que luego Juan pues escribió el Apocalipsis. Dijo, eso es lo que va a ocurrir. Y entonces, pues el Apocalipsis, muchos decían, bueno, pues a los 30 años después de Cristo, pues ya es el Apocalipsis, porque veían que las cosas estaban gruesas, estaban muertes, y pues ya es el Apocalipsis. Y luego otros 50 años más, otra vez el Apocalipsis. Y entonces a todas las barbaridades, todas las cosas grandes, pues es el Apocalipsis. Y el último Apocalipsis decía, pues va a ser ahora el 2012. Al menos lo juntaron con lo de los mayas. Pero desde el 2000 que dijeron que ya se iba a acabar el mundo, porque es un ciclo, ¿verdad? Ya se va a acabar el mundo, ya se va a acabar el mundo. Y así han estado. Entonces cuando yo dije eso, pues el 2053, pues ni siquiera me han visto, porque en realidad pocas visitas, ¿no? Porque ahí está, véanlo ustedes. Está ahí en el internet. Y no lo quites, déjalo ahí. Para que no digan que dije mentiras, porque en realidad yo lo había dicho. Pero ahora me dice, mira, ya no podemos esperarnos al 2053. Pues ¿cuándo va a ser? Pues no se lo digas. Porque así está dicho. Se va a acabar el mundo y nadie se va a dar cuenta. Van a estar dormidos. Pues mejor no lo digo. Así es que acuéstese cómodamente. No, como sea, ya no van a sentir. Bueno, me estoy riendo, ¿no? Lo estoy tomando como en broma, pero no es broma, ¿eh? O sea, no es broma. Yo sé que me quieres preguntar algo, ¿no? Pero espérame. Pues creo que le vas a decir. Entonces, realmente eso es lo que debía haber dicho Cristo. Y José estaba bien informado de esto, ¿eh? O sea, el papá de él estaba bien informado. Pero a la hora de las enseñanzas ahí, como que se le olvidó y ya no lo dijo. Entonces se quedó ahí la cosa sin saber. Y entonces ahora, como digo, vamos a hacer o a decir la forma en que se va a rectificar el tiempo. Ahorita ya no hay tiempo, ¿no? Hablando de tiempo, como la canción. Entonces ya no hay tiempo, en realidad, de decir eso ahorita, ¿no? Y solamente en estos días, posiblemente estos días que voy a estar a las 3 de la tarde aquí, ¿quién va a estar ahí a las 3 de la tarde? ¿Quién? Hagan un esfuerzo, ¿eh?
Hagan un esfuerzo. Lunes a viernes. Sí, de lunes a viernes. Y vamos a estarlo grabando, para si puedes ahí ayudarle a Ron o algo. No sé. Sí, con todo gusto. Para que no salga tan borrosa como ustedes venían, y para que se oiga mejor, ¿no? Porque las otras estaban ahí medias. Entonces, eso es lo que le quería, lo que debía haber dicho para que se enderezara la cronología del tiempo y se enderezaran muchas cosas que estaban turbias, muchas cosas, desde vamos a llamarle invasión de los lagartos o llamados comúnmente Illuminatis al mundo, también se elimine. Bueno, de hecho, con la desmantelación de las brujas, los principales se desmantelaron, ¿eh? De esos lagartos, 60 eran brush. O sea, los de la jerarquía mayor eran brush, o sea, brujos y brujas. La jerarquía mayor de los lagartos, ¿eh? Pero ya se desmanteló. Eso ya, ¿verdad? Entonces, como son los que tienen el poder del mundo, entre comillas, porque el poder lo tenían, pero ya se desmanteló, ¿verdad? Incluso, fíjense ustedes lo que hizo Yo Soy el que Soy, muchos de allá, de aquel lado de la frontera mexicana, depositaron las bolas de boliche, ¿verdad? De poder, pero era un poder sucio, o sea, están contaminadas, aparte. Y entonces él hizo todo ese trabajo de atraerlas hacia acá, para no causar tampoco daños allá, para que, igual a lo mejor se tumban otras, se caen otras torres gemelas. Mejor aquí que no hay torres, no sé, hay algún lugar, ¿no? Pero hay vete por donde no haya. No, pero como le dije, fue una implosión, fue hacia abajo. Entonces, bueno, ya pues el poder se desmanteló. Claro, existe poder de dinero, pero bueno, dentro de poco ya, si se hace realidad lo que dice Yo Soy el que Soy, que él no miente, que se va a adelantar la fecha del 2053, si se va a adelantar, bueno, pues Gastar el dinero. ¿Mande? A gastar el dinero. A gastar el ¿verdad? Prepárense. Bueno, sí. ¿Para qué seguir trabajando espiritualmente si se va a acabar? Bueno, pues porque de lo que se trata es de los que ya tengan que irse, que va a ser la mayor parte de la humanidad, regresen con otra conciencia. Y como yo he estado mucho tiempo en esto, digo, mira, yo soy el que soy. Hemos estado queriendo por miles de años atrás, porque miren, yo soy el que ha estado al frente de la iniciación, de los colegios o de escuelas iniciáticas, yo he estado siempre al frente. Tengo 10,000 años al frente de los colegios iniciáticos cuando se fundaron oficialmente. Entonces, le digo, no se ve un avance, no hay oídos para las enseñanzas iniciáticas, las enseñanzas verdaderamente espirituales. No hay oídos, porque si pensábamos estando allá, ¿te acuerdas que decíamos? Estando allá, las enseñanzas que estoy dando se van a transmitir a todo el mundo, como esta, que ojalá se vaya a todo el mundo, pero no escucha a la gente. Entonces, de lo que se trata es de que la gente cambie de plano, se vaya a unas escuelas que van a poner, ya hay escuelas, pero para muy pocos, ¿eh? Hay escuelas en el astral y hay escuelas en el campo espiritual, en los 7 niveles, ¿eh? Y entonces, ¿qué propósito tienen las escuelas? De que allá espiritualmente se les despierte su conciencia, porque aquí
inmersos en este mundo material y materialista, la conciencia no brota, le gana la materia. Mejor dice, ¿sabes qué? Vamos a sacarlos, los llevamos al astral, según su nivel vibratorio, o al mundo espiritual, que son 7 niveles en cada uno, y ahí le vamos a dar la información, el conocimiento, para que despierte su conciencia. Entonces, ya que renazcan otra vez, ya que reencarnen otra vez, después de la, ¿cómo le podemos decir? ¿Por qué no soy tan fuerte? La enseñanza. No. La reenseñanza, maestro, o la vibración, o... De la extinción humana. Sí, Digo, porque si le damos por acá, para decir, no, es que no digo otra cosa. la regrabación de nuestra conciencia. Es lo que van a hacer allá. Es lo que van a hacer allá, pero primeramente tiene que ver. Pues sí, no entendimos. ¿Me entendieron? Sí, ¿Me no entendieron? no entendimos. Y nos tienen que dar como a un niño, ¿verdad? La Pero manera allá. en que te entendamos, pero No acá. aquí no. Exactamente, allá. Nuestro Ok, padre. bueno, muy bien. Ya para ir concluyendo, yo sé que un video, ya que pasa de 5 minutos, ya casi nadie lo ve. Y ya llevamos 2 horas. ¿qué? 2 horas ya. Casi 2 horas. Casi. Es que se nos Va a estar difícil que se sienten a verlo 2 horas, pero bueno. Lo parto en puros de 5 minutos. No, pero bueno, espero que les interese. Porque esto no es un juego. Esto no es un juego. Se lo está hablando Yo Soy el que Soy, que es, como dije, el que le habló a Moisés, le habló a Abraham, a Moisés, principalmente. Y entonces dijo, Carlos, vas a decir lo que te voy a decir. Y como los otros yo venía, pues yo no sé qué me va a decir, porque así me vengo, me vengo a ciegas a decir, no sé qué vaya a hablar. Tenía una ligera sospecha. Una ligera sospecha. Bueno, entonces ya hablo de esto a través de un servidor y mañana vamos a seguir hablando a las 3 de la tarde de cosas bien interesantes. Entonces hagan un esfuerzo, pidan permiso en su trabajo, no se tomen la siesta de 3 a 4. Maestro, ¿puede o cabe el comentario compartir con los compañeros ahorita que ustedes están acerca del lenguaje universal? ¿Se acuerdan lo que nos sucedió en Francia? De la señorita del desayuno. Ajá. ¿Cabe comentarlo? Sí, estaba yo platicándole a ellas en una mesa del desayunador, que es ahí lo único que daban en ese hotel, puro desayuno y puro pan. Aparte de que era un lugar donde no hablaban español ni inglés, era muy difícil la comunicación. Esa muy difícil la comunicación. Entonces estaba hablándole yo a ellas y estaba la dependiente ahí del hotel, de la que atiende ahí en el desayunador y todo, y estaba escuchándome, o sea, como diciendo, mira qué interesante. Y dije, pero si no habla español. Entonces, a través del español, Yo Soy el que Soy, ya estaba, o sea, manejando la lengua universal, ya le estaba dando a conocer a ella, que hablaba en francés, lo que estaba yo diciendo. Y que, por cierto, ella era una de las diosas. Es que ella, bueno, nos dimos cuenta porque ella nos dijo, hacía como que lavaba platitos, pero en realidad nada más estábamos nosotros, 5 o 6 personas. Y no se iba y hacía ruido. Y al final, como pudo ella comunicarse, nos dijo, el Señor es un maestro, está hablando de esto. Y así todo. Porque estaba precisamente, Yo Soy el que Soy ya utilizando la lengua universal. O sea, el español, medio mocho, como digo, que hablo, él lo utilizó para que esa mujer, que además tenía que oír, porque dije, es una diosa, que espero verla, hay que ir otra vez, vamos a ir otra vez para allá. Entonces, Antes de la extinción.
Antes de la extinción. No, quizás de la más después de la extinción, porque afortunadamente pues nos necesitan, ¿verdad? De los pocos que van a quedar. Espero que sean ustedes uno de los pocos. Espero, Pero bueno, eso si acaso en estos días me lo comunican, quiénes son los que se quedan y quiénes los que se van, como la canción. Ya se los diré. No, es como la canción que se queda llorando. También. No, yo creo que no se queda bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos a despedirnos. Nos veremos, por favor, mañana a las 3. ¿Cuánto va a durar? Entre 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media. No, aproximadamente 1 hora, 1 hora y... Aquí va a ser No, allá. Va a ser allá, Muy bien. Que tengan muy buen día.